Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de los episodios cartográficos. Es un ciclo que organizamos con el grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y de las Imágenes Técnicas que coordina Carla Lois, que hoy no pudo venir. Todo por ahí llega un poquito más tarde, que lo hacemos hace muchos años, no sé exactamente cuántos, no sé si Paula me ayuda, pero más de 15, con una frecuencia mensual, con lo cual hicimos muchísimos capítulos de estos. Hace poco, producto de la pandemia, empezamos a grabar, entonces van a empezar a estar subidos, y adquirió este formato nuevo que nos permite más invitaciones internacionales, y empezó siendo un ciclo más bien interno del grupo, y luego con invitados, ¿no? Pero una cosa más cerrada al grupo en la facultad, y de un par de años empezamos a hacer estos encuentros online que nos dieron muy buen resultado y decidimos mantener el formato online. En este capítulo de los episodios va a presentar la conferencia Mariana Rubio, que se va a llamar Entre montañas y volcanes, imágenes del paisaje lunar del siglo XIX. Y Mariana de los Santos Rubio de los Santos es historiadora del arte e investigadora independiente con especial interés en la fotografía, en la estética, en las imágenes de la naturaleza y la sexualidad. Actualmente ella está estudiando en el posgrado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México y investiga, como vamos a ver ahora, cuestiones acerca del paisaje lunar o los paisajes lunares para su tesis doctoral. La idea es que, bueno, de una charla, ¿no? De entre 20 y 40 minutos, lo que quiera, digamos, lo que tenga ganas, y que luego intervengamos cada uno de nosotros haciendo comentarios, preguntas, etcétera, y se arme alguna charla. No sé si alguien quiere agregar algo. Mariana, algo de tu presentación que quieras acotar. No, está perfecto. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Me emociona mucho por estar. Participar con ustedes. Bueno. Ahora, no estoy segura cómo vaya a funcionar la presentación porque está trabado. ¿Qué es lo y que aunque la probé hace un segundo, ahora ya no quiere regresar. Si querés, puedes descompartir y volver a compartir, no hay problema, si eso facilita. Sí, pero voy a intentarlo. Dale, claro. El problema es que mi cursor se desapareció. A ver, creo que sí se logró. Ahí, bárbaro. Ahora volvés a... Se logró, ¿no? Sí, Ahí está, apareció de nuevo. Lo siento. No, por favor. Sí, es que no sé qué pasó. Y ahora lo vuelvo a compartir. Ahí estamos. Cliqueale lo del sonido, compartir audio. ¿Te olvidaste? Lo dejé puesto, pero no estoy segura. No, pero hay como que volverlo a... Sí, está puesto. Ah, bien. No. Ay, qué desastre. Perdón. No, ahí está bien. Va de nuevo. Está puesto lo del sonido y está igual, no le moví nada, entonces espero que sí. No sé. Ahora sí. Sí, es que había desaparecido mi cursor. Listo. Bárbaro. Ok. Bueno, esta va a ser una charla bastante, no va a ser nada formal, porque es lo que estoy trabajando ahora para el tercer capítulo de mi tesis, que es propiamente las primeras imágenes de paisajes lunares en el ámbito científico. Pero lo que he trabajado hasta ahora en la tesis ha sido como adentrarme en las ideas en torno al paisaje y en la construcción del imaginario científico de la superficie lunar, o sea, lo que ayuda a construir la imagen de un paisaje. Entonces, en todo este proceso, se ha hecho muy evidente que hay una inestabilidad epistémica en el paisaje lunar. Esto es como que se conjugan tanto las disciplinas científicas como las disciplinas artísticas para construir un paisaje. Esto es previo al alunizaje de la NASA y previo a las imágenes de las ondas,
que también lo voy a abordar en algún momento de la tesis, pero me interesan las imágenes que se están construyendo con medios artísticos como la pintura, el dibujo, el grabado y la fotografía. Entonces, en esta inestabilidad epistémica me interesa mucho rescatar que tanto la ciencia como el arte, las dos están mediadas por una serie de tecnologías de la visión que tienen que ver con distintos procesos de la percepción humana, ¿no? Esto es desde el telescopio, ¿no? O sea, pensemos en cómo la mirada está siendo mediada por un instrumento óptico y cómo ese instrumento óptico va a tener que pasar por una serie de procesos como de apropiación y de entendimiento para que las imágenes que se ven a través de él se entiendan como formas específicas, ¿no? Tanto se va a necesitar como llevar a cabo una serie de correcciones visuales y también un proceso de aprendizaje de lo que se está viendo y cómo se debe ver y cómo debe ser, cuál debe ser el resultado de esas imágenes. Entonces, por lo pronto, en estos momentos donde se está empezando a ver como las imágenes telescópicas, toda la primera parte de la tesis, que es lo que he estado trabajando más, del siglo XVI hasta el siglo XVII, surgen, es muy interesante cómo se va construyendo un paisaje a través de una especie como de descripciones visuales de las formas que están entendiendo, de cómo lo ven, ¿no? Y eso es como simplemente están viendo formas, luces y sombras, y con el imaginario que cada astrónomo tiene, van construyendo sus referentes y dando una forma a eso que vemos como una superficie lunar. Entonces suceden diferentes cosas, como hay unas traducciones de la mirada cenital hacia una mirada horizontal, paisajística, y también hay una serie de referentes cartográficos y referentes de experiencia, ¿no? Del entorno y de experiencia de los fenómenos de la naturaleza. Eso va a ir ayudando a construir todo este imaginario científico que para finales del siglo XVII, XVIII, bueno, sí, más bien hasta finales del siglo XVIII no hay, como tal, no hay un interés científico en representar un paisaje lunar visto en horizontal, sino va a ser hasta el siglo XIX cuando nos presente, o sea, cuando ya como que surge una necesidad por cubrir este tipo de representaciones y y de eso es lo que específicamente quiero hablarles, compartirles algunas de las imágenes que van generando como sí, este pequeño grupo de imaginario científico que se va a producir desde el ámbito científico y que va a saltar hacia la divulgación. Entonces, vamos a ver que siempre hay como es bastante cambiante, ¿no? Desde el origen, y tiene que ver también con las teorías y con cómo se va avanzando la propia selenografía y las propias teorías terrestres. Esto es lo que también quisiera como que va a quedar bastante claro y al final de la presentación, entender cómo se están tomando los referentes de la geología y de el conocimiento que se tiene de los procesos de la Tierra y cómo eso se proyecta hacia el conocimiento selenográfico. Entonces, bueno, en este imaginario científico cambiante y constantemente como tienen que ver, hay muchas teorías que están detrás, que no me voy a detener en ellas, simplemente es como, yo quiero como abordarlo desde las imágenes. Entonces, hay una estrecha relación entre cómo se va generando este imaginario científico a partir de los procesos de la imaginación, tanto de lo que alcanzan a ver las personas, o sea, las posibilidades y los límites de observación, y también lo que se desprende después. Esto es lo que vamos a ver ahorita, justamente como de todo este imaginario científico, no propiamente hacia la ciencia ficción. Yo me quiero quedar como en el ámbito científico, pero me gustaría iniciar con esta imagen, que es una de las representaciones que circuló en la prensa en torno a una especie de un engaño
Se la llamaba Moon Hoax, que quiere decir como engaño de la luna o una fake news para nosotros. Y es una historia que inicia, bueno, se publica en Nueva York a principios del siglo XIX y la publican como si fuera uno de los descubrimientos de Herschel, el astrónomo. Ellos se están refiriendo a John Herschel, quien trabajó unos años en el observatorio de Cabo de, ay, no, ya se me olvidó, Cabo de, no, de Esperanza, no, ¿cómo se llama? Bueno, que está uno en el sur. El caso es que lo que me interesa rescatar aquí es que están retomando, bueno, esta noticia evidentemente es una cuestión falsa, pero se publicó en una serie periódica de varias semanas y se fueron dando como los descubrimientos que Herschel había, según esto, que Herschel había identificado. En estos descubrimientos estaban las descripciones de un paisaje lunar y sobre todo lo que más llamaba la atención era que habían observado seres vivos, vegetación y unas especies de humanos con alas de murciélago, entonces era como todo alrededor. Evidentemente para esta noticia eso fue como una de las cosas que más causó controversia y entonces eso fue como, esto fue en Nueva York y llegaron las noticias a Europa y evidentemente los astrónomos sabían que esto no era posible, no era real, pero se generaron muchas imágenes alrededor de como suceso a tono de burla y de sátira a lo que se había descubierto en la Luna. A mí lo que me interesa rescatar aquí es que a pesar de que suena totalmente como ciencia ficción, el conocimiento de lo que o las teorías de lo que se habían propuesto, de lo que se podía observar en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, sobre todo el papá de John Herschel, William Herschel, es algo muy interesante que está un poco medio olvidado en la ciencia, pero William Herschel realizó muchas observaciones, bueno, William Herschel además de que descubrió el planeta Urano, él planteaba que en sus observaciones a la Luna él estaba muy seguro de que observaba bosques, había como extensiones de vegetación y prácticamente lo que él estaba diciendo es que si había vegetación implicaba que también había otras formas de vida. Esa dentro de una discusión de la habitabilidad de los mundos, la cual a mí yo no me quiero meter en eso, a mí lo que me interesa es simplemente, o sea, como que mantenernos en el paisaje, pero lo que quiero decirles es que esta discusión de la vegetación en la Luna estaba dada en el ámbito científico y también algo que a mí me interesa mucho es la idea de las formaciones de la superficie lunar, que Herschel primero está argumentando argumenta sobre la altura de las montañas y se da cuenta que los astrónomos anteriores habían como que pensado que habían propuesto que las alturas de las montañas eran mucho mayores de lo que él creía. Él proponía que eran de menor altura, pero él aseguró haber visto 3 volcanes en erupción. Aseguró haber visto ¿no? O sea, como distintos momentos de los procesos de la erupción del volcán y lo publicó como parte de sus observaciones y bueno, eso fue a finales del siglo XVII, se queda ahí y luego retoman todas estas, retoman también muchísimo de una discusión entre toda esta discusión entre como la génesis del mundo, ¿no? O sea, los procesos de que si es divino y entonces si hay vida aquí, entonces hay vida en otros mundos, ¿no? Toda esta cuestión de la habitabilidad de los mundos que no me quiero meter, porque eso es algo que todavía no lo abordo bien, pero me interesa pensar en la construcción de este paisaje totalmente imaginario, o sea, desde el punto de vista de la imaginación y como partir de ahí, como la primera representación de un paisaje lunar, ¿no? Esto, aunque no propiamente en el ámbito científico, está como en el margen, ¿no?
Esta imagen no es la luna, pero es un paisaje que forma parte de una publicación de William Hamilton sobre la erupción de los volcanes de Sicilia en 1776, me parece, y es una ilustración de Pietro Fabris sobre las cuencas volcánicas alrededor de toda el área de los campos plegreos del monte Vesubio, que hizo erupción también en 1770, no me acuerdo, 5, 4 o 5, una cosa así. Pero bueno, esta es una publicación del 76 y lo que me interesa rescatar de esta imagen es que en algún momento de finales del siglo XVIII, para el astrónomo Franz Aepyus, que él está observando la luna a través de su telescopio, esta imagen funciona como una referencia directa que le hace ver, o sea, que le da la forma a lo que él está viendo, ¿no? Él dice, yo estoy viendo en la luna esto mismo que estoy viendo en este dibujo, y esa referencia directa entre ya no un paisaje de la Tierra, sino una imagen de paisaje, a mí me interesa rescatar porque funciona como un antecedente de los paisajes lunares. Entonces, bueno, además de que en esta imagen es como clarísimo toda esta idea de la mirada, ¿no? O sea, como el sujeto está emplazado ahí dentro del mismo cuadro y observando con un telescopio terrestre, ¿no? O sea, como todos estos juegos me interesa como rescatarlo para las construcciones de los paisajes. Esta imagen se quedó como, bueno, no tuvo, bueno, más bien, las propuestas de Aepius, como que no tuvieron tanto, de pronto, tanta fuerza a finales del siglo XVIII. Él estaba planteando que en la Luna, evidentemente, había volcanes y era muy posible encontrar en ciertas áreas distintos momentos de las formaciones volcánicas. Entonces, digamos que esas ideas se quedan como guardadas, pero retoman muchísima fuerza durante el siglo XVIII, que es un poco lo que, perdón, durante el siglo XIX. Esta otra imagen es una de la cual yo no he logrado conseguir muchísima más información de la propia materialidad de lo que es una linterna mágica. Estas linternas se usaban sé que esta imagen forma parte de un grupo de imágenes que se usaban con fines pedagógicos y también a veces se usaban en fines para generar, así como para espectáculos. A principios del siglo XIX, bueno, ya casi mediados, es de 1839, y esta imagen a mí me interesa bastante. Bueno, como que me da el pie porque esta sí ya es una imagen propiamente de un ámbito científico, totalmente relacionada con las propuestas que se tenían entre las formaciones y las formaciones volcánicas y las las primeras formas de entender el paisaje de la luna en una imagen, ¿no? Su representación. Como esta imagen está totalmente aislada, esta es la única que conozco. Si alguien más ha visto alguna linterna mágica, yo les agradecería que me pasen el dato porque estoy tratando de juntarlas. Y esta es la única que conozco, digo, más antigua, ¿no? He visto más, sobre todo en finales del siglo XIX. Sé que ya había más porque ya era mucho más didáctico el uso dentro de los salones de clases, se usaba la linterna mágica. Pero entiendo que los primeros años estas linternas eran unas cuestiones, eran como de uso más privado y más como de entretenimiento y al mismo tiempo de enseñanza dentro de las clases burguesas, en quien tuviera un proyector y entonces no podían proyectar estas imágenes. Entonces, por eso, esa idea de la fantasmagoría de la luna en torno a estos espacios de la imaginación, lo dejo aquí porque yo no he podido, como ha sido una investigación digital a través de todos los archivos y fondos digitales, no he localizado más producciones.
Sí tengo entendido que en Estados Unidos se generan muchísimas linternas mágicas de vistas astronómicas, aquí en México también, pero como les digo, son más de finales y son como totalmente, ya incluso de las sociedades astronómicas que se dedicaban a enseñar, a dar estas clases de astronomía, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, hay una situación que me interesa mucho rescatar, que es como el lugar que adquiere la experiencia para este momento de la construcción del imaginario científico. El paisaje en sí necesita de la experiencia, ¿no? O sea, la construcción de un paisaje siempre está pensado desde una experiencia. O si no hay experiencia, si está imposibilitada la experiencia, entonces entra la imaginación a colocarnos en ese lugar, como a suspendernos ahí. Entonces, esto para nosotros nos puede sonar un poco ya, bueno, quizás más alejado de las intenciones científicas, pero fue una propuesta bastante clara y discutida por Alexander von Humboldt, y él proponía, él insistía en la necesidad de utilizar la imaginación como método de producción de conocimiento, como método de que a través de la imaginación podemos pensar en situarnos hasta arriba de una montaña y pensar en las posibilidades que ahí se generan, ¿no? O lo que se puede generar de esa experiencia a través de la imaginación. Entonces, este conocimiento, bueno, estas propuestas van a llegar a los libros. Durante el siglo XIX se empezaron a generar muchísimos libros propiamente científicos con conocimientos, con conocimiento científico, pero con una especie de interés de divulgación. Todavía no es totalmente de divulgación, pero son libros que hablan concretamente sobre las cualidades de la luna en específico, ¿no? Que es lo que estamos aquí pensando. Y es muy curioso porque se van a empezar a considerar estos, siempre va a haber como una especie de mención a este momento o la necesidad de generar la necesidad de generar una idea sobre el paisaje, como si nos pudiéramos transportar ahí. Y entonces la imaginación va a ser como súper necesaria para estos momentos. Les voy a mostrar, este es un videito, vamos a ver si funciona, porque creo que esta es una estrategia contemporánea para lo que podríamos pensar que sucedía en esta. O sea, es como un diálogo entre las formas de transportarnos, ¿no? A través de la imaginación y a través de la mirada, ¿no? Algo que también me interesa de esta reflexión de Humboldt, que van a retomar muchos de los científicos y astrónomos que están interpretando estos paisajes, es el lugar que adquiere el sujeto, ¿no? Ya estamos, ya es muy necesario ya el lugar del sujeto para generar esta contemplación o este espacio de contemplación y para proponer una posibilidad de un mundo, ¿no? O sea, como generar un horizonte posible. Y eso se da a partir de posicionar al sujeto, pero como que suspendido. Hay como que no es claro cuál es su lugar, ¿no? Esta idea de lo que platicábamos con Tomás en la sesión anterior, de los pies lo que hace un paisaje es si tienes los pies en la tierra, o tiene los pies, ¿no? Los pies en la tierra, y entonces eso ya te da la mirada paisajística, esa posibilidad de horizonte. En estas primeras, o sea, no en estas primeras, sino en muchas de las imágenes, hay una mirada suspendida, no está claro en dónde está suspendido, no está como situado, ¿no? El sujeto. Y eso yo creo que tiene que ver con
con el desarrollo propio de las teorías de la visión que tienen, que se desarrollan también a la par en estas épocas, a principios, mediados del siglo XIX. Esta es una pequeña cita que James Naismith, él le escribe una carta a James, no me acuerdo, Proctor, que es otro también, es que ya de los nombres ya me confundí, estoy un poco confundida, pero bueno, el caso es que le escribe una carta felicitándolo por haber hecho el esfuerzo de realizar y de representar un paisaje lunar, porque es eso, como parecía si estuviéramos allí para ver desde allí, ¿no? O sea, esta importancia de la situación. Y bueno, aquí él está planteando de que eso es muy importante, ¿no? O sea, generar ese esfuerzo, porque nos da como le da un lugar a la imaginación dentro del uso legítimo de la razón, ¿no? Entonces, estos entrecruces entre la imaginación y la razón es lo que me interesa para esta producción de estas imágenes. Ya no lo voy a, o sea, no se los voy a leer, está como, porque cada quien lo lee en su pantalla. Sí, además, no lo puedo ver completo porque no, nosotros lo vemos, para que sí, ustedes sí lo ven completo, ¿no? Sí, sí. Yo no lo veo completo. Lo que me interesa está así muy claro, subrayado, y bueno, es prácticamente ese diálogo entre, primero, el situar al sujeto, ¿no? El situarlo a través de la imaginación, pero la imaginación desde desde un uso legítimo de la razón. Que eso es prácticamente una estrategia de Humboldt, ¿no? Eso, y luego lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces, James Naismith, el mismo que escribió esa carta, él prácticamente estaba como felicitándolo al otro sujeto porque él estaba haciendo lo mismo, ¿no? O sea, él estaba produciendo esta misma idea de cómo sería un paisaje lunar si nosotros estuviéramos allá en la luna. Y bueno, aquí sí vemos unas piedras en el piso, que sería como desde donde está situado el sujeto, ¿no? Un poco, más o menos. Bueno, eso sería como una de las posibles propuestas. Pero ahora de aquí voy a dar como un salto hacia un poco la materialidad de las imágenes, que es un poco hacia donde me interesa como, sí, seguir caminando. Entonces, ya solo como un dato antes de esto es las formas, ¿no? Vemos aquí una cordillera, ¿no? Está diciendo que esta es la descripción, bueno, el grupo de montañas lunares según un paisaje ideal, ¿no? Él plantea que esta posibilidad de los cráteres, bueno, no, esta posición de los cráteres intercalados entre montañas esto es como la evidencia clara de que en la Luna hay volcanes, ¿no? Esto, lo que les decía que Herschel había observado, ellos ya están así evidenciándolo visualmente y haciendo representaciones de los volcanes en la Luna. Entonces, esta es una imagen que está, digamos que es una fotografía a un modelo de yeso, iluminada de cierta manera, que le da la sombra similar a cómo él se imaginaba estas luces en la luna, ¿no? Esta es una imagen bastante conocida y bueno, un poco lo que a mí me interesa pensar también es que justo lo que está valorando aquí Naismith es también, por un lado, ¿no? El sujeto situado, la imaginación y la contemplación. Son tres momentos de la percepción o de lo que, sí, como de la percepción que nos está invitando a desarrollar a través de sus imágenes y por eso está él creando estas imágenes porque eso, la imaginación, la situación, o sea, el sujeto situado y la contemplación dan forma, dan una imagen y dan una idea. Al final él justifica en su libro que publica cómo todo esto es parte de la construcción de las ideas y del conocimiento de lo que se tiene de la luna, ¿no? En ese momento. Y bueno, él propone
De él ya se han hecho muchos estudios y yo no quise como meterme mucho más, pero les voy a poner como lo más básico, lo general y como en esta construcción de los cráteres que tienen total, la relación que él plantea tienen que ver con los mismos intereses que él tenía sobre los estudios terrestres y los vínculos con las personas que fue desarrollando correspondencia, ¿no? O sea, como de estos grupos intelectuales que se conocían, había geólogos, no existían como tal los geólogos, pero eran exploradores y se iban astrónomos que se iban que fueron a hacer expediciones en volcanes, y en específico me estoy refiriendo a Charles Piazzi Smith, quien estuvo en contacto con James Naismith, y esta relación tanto de conocimiento como de amistad está registrada y se sabe y tiene como se influenciaron los dos, ¿no? O sea, hay una influencia de James Piazzi Smith como de Charles Piazzi Smith con Jessica, su esposa, y James Naismith con el otro James Carpenter. Entonces, hay una interrelación y eso lo podemos ver a través de las imágenes, que esto es lo que voy a hacer ahorita mismo. Esta imagen del cráter, bueno, una propuesta de un cráter lunar, funciona, está publicada también en el mismo libro que la otra, que el de las montañas, pero esta otra es una vista estereoscópica de un modelo lunar que realizó James Naismith. La fotografía la tomó Charles Piazzi Smith junto con Jessica, que Jessica era la más fotógrafa, pero no se le ha reconocido lo suficiente. Pero bueno, lo que me interesa rescatar aquí son dos cosas. Lo que les había comentado hace un rato de las ideas de las teorías de la visión, como esta visión suspendida, la idea de, en cierto momento, o sea, de la historia del siglo XIX, se están desarrollando teorías en torno a la percepción humana desde la visión, ¿no? Desde cómo estamos entendiendo el mundo y cómo es que lo que se creía de una visión monocular se medio contrapone a una propuesta estereoscópica de la visión de lo que vemos, de cómo vemos el mundo, que al final las imágenes se generan en el cerebro y hay una especie de suspensión de la percepción, en tanto que no es el mundo, sino es lo que nosotros nos generamos, o sea, lo que estamos percibiendo del mundo en esa percepción que está suspendida, que es propiamente una cuestión ya totalmente óptica de cómo percibimos, ¿no? De cómo se generan las imágenes y que están... que más adelante, ahorita en esta presentación no lo voy a abordar, pero nada más lo dejo aquí como comentario, ¿no? O sea, como una cuestión que esta forma de ver el mundo estereoscópica, que es como nosotros vemos el mundo, se está haciendo evidente en la producción de estos paisajes, específicamente este es el pico del cráter de Tenerife, al cual se fue Charles Piazzi Smith a hacer una expedición para proponer una ciencia astronómica en las alturas. Él es como de los primeros que generan la propuesta de tener telescopios en grandes altitudes para tener cielos más limpios. Entonces, él se va a estudiar ahí todo lo que sucede con la tierra, las formas de las tierras, de las rocas, cómo se formó la formación del cráter, ¿no? Y en el libro que publica, James Naismith le hace este molde de los cráteres y le toma la foto estereoscópica, entonces uno puede ver necesitas un visor especial y se genera la tridimensión, ¿no? El valor de la profundidad. Que eso me interesa como rescatar esa traducción entre lo que se ve en una imagen, cómo se ve a través de, que no se puede hacer porque necesitamos un visor. Y esto
esta tecnología que nosotros tenemos no nos permite, a menos que tuviéramos como los 3D, ¿no? Es prácticamente el 3D, esto que les estoy diciendo de la visión estereoscópica, pero bueno, lo que me interesa rescatar aquí es que en estas expediciones que hace, así como James Naismith le ayuda haciéndole su modelo del cráter volcánico en estos como intereses en común que tenían, Charles Piazzi Smith en algún momento, bueno, cuando vive ahí con Jessica, están haciendo una serie de registros fotográficos de todos los paisajes y de todo lo que van encontrando y de las rocas y todo, ¿no? Entonces, cuando o sea, en la investigación, esto va a ser como una cuestión muy anecdótica, que les quiero decir que a mí me pareció como muy reveladora. Cuando yo estoy así, empecé a ver, bueno, yo no conozco estas placas, esta es una fotografía de una placa. Yo no he podido ir, están en Edimburgo, están ahí en el archivo, esta está publicada en un artículo, pero bueno, me llama muchísimo la atención que por un lado está titulada como las piedras, las rocas volcánicas del gran cráter de Tenerife, ¿no? Entonces, esto es de la expedición de 1856. Entonces, ahí hay como, o sea, Charles Piazzi Smith está nombrando roca volcánica, digo, lunar a un volcán, ¿no? Y por el otro lado, James Naismith está proponiendo estas imágenes entre rocas como escarpadas y medio volcánicas en sus imágenes de paisajes ideales. Entonces, bueno, cuando yo estuve viendo esta imagen me quedé pensando, o sea, como que he estado pensando en torno a la posibilidad de ver las placas, porque a mí me interesa mucho la materialidad. Y cuando uno ve las placas, suceden cosas como en negativo, ¿no? Prácticamente se está viendo en negativo. Esta es otra de las fotografías que aparecen en el registro, perdón, en el libro de Piazzi Smith. Esta es una formación de lava, de una masa de lava. Y entonces un buen día dije, voy a hacer un experimento y la invertí como si fuera el negativo, ¿no? O sea, pensar esa posibilidad de ver la imagen en la placa, ¿no? Porque en la placa hay mucha información, hay mucha, solo que no estamos acostumbrados a buscar en esas fuentes de las imágenes fotográficas. Entonces, con esto, como que yo viendo esto dije, pues es que totalmente hay una influencia, para mí, no he encontrado todavía como el hecho que me permita decir, sí, aquí está la influencia clarísima y evidente entre la materialidad de una placa y la producción de un paisaje. Esto yo es como lo que estoy proponiendo y lo que estoy viendo y lo estoy trabajando, ¿no? Pero entonces, para mí hay una gran relación de la materialidad, de cómo se está viendo una roca de lava, del volcán, y cómo lo está proponiendo ya James Naismith en uno de las... Esta es otra de las imágenes que aparecen en el libro de James Naismith, que es otro video que da una... O sea, como que, bueno, esto posibilita una sensación y una contemplación diferente de la roca, ¿no? Pero bueno, al final, lo que está diciendo Naismith es que esta es la montaña más alta de la Luna, que llaman Pico, que es totalmente imposible que suceda algo así en la Luna, pero lo está pensando con la misma relación que si fuera la fuerza volcánica, ¿no? O sea, como si estuviera la posibilidad de formarlas a través de la fuerza volcánica. Entonces, con esto, como que ahí ya se ve como claramente cómo hay esta idea de una proyección de cómo se están entendiendo los procesos de formación terrestre hacia la Luna, ¿no? Y lo que les voy a mostrar ahora ya son imágenes propiamente del siglo XX, pero que siguen con esta misma tradición y que aquí sí es una, déjenme les digo,
esto no es la luna, esto es una expedición que hizo Lucien Rudot, que es un artista, perdón, no es un artista, él es como, bueno, de estos sujetos que hacen todo, pinta, hace investigación científica, hacía muchísima fotografía, él lo contrataban para ir a hacer registros como de todas las áreas de La Mancha y de muchísimas regiones de Francia. Entonces aquí, esta es una fotografía. Él también tiene muchísimo trabajo estereoscópico, pero esta no es, me parece que no es estereoscópica. La verdad es que así la conseguí del archivo digital y no creo. Pero es la fotografía de la erosión ya no me acuerdo, esta sí ya no la anoté, pero es una fotografía que está registrando la erosión y de cómo la erosión está deformando esta zona como de duna, ¿no? Y luego, aquí volví a hacer lo mismo, lo hice jugué así, dije, bueno, lo voy a pasar a positivo o negativo porque me encantaría poder verlos en la placa. Y luego encontré esta imagen en un libro de la luna de Lucien Rudot, propiamente, esta ya es de 1947, pero que sigue con la misma, ¿no? Si lo ven, ¿no? O solo soy yo y así. Entonces, esto es con lo que, hasta donde va mi investigación de estas nociones entre lo fotográfico, el poder, como la posibilidad de, o la fuente del negativo, de cómo el negativo tiene muchísima información y está posibilitando este tipo de imágenes. Esta no es una fotografía, esto sí ya es una traducción al dibujo y al grabado para la publicación del libro, pero que su fuente es una fuente, es fotográfica, ¿no? Y es una inspiración de, o sea, está pensando también en los procesos de la Tierra, estos procesos erosionados. Aquí está hablando de como si fuera del cráter, ¿no? Del cráter de la Luna. Y bueno, por último, les quiero mostrar esta otra imagen, a ver si está moviendo todo. Esta otra imagen que parte también es del mismo autor, de Lucien Rudot, pero que conlleva en ella misma, tiene volcados así los imaginarios científicos desde Galileo, cuando Galileo está describiendo partes de la superficie lunar. Él menciona que las montañas de la Luna son tan altas que sucede como acá en la Tierra, que las cimas iluminadas al amanecer es lo primero que se alcanza a distinguir de una montaña por la altura, ¿no? Entonces, él está jugando con el parte del mismo imaginario que se está como rescatando, no rescatando, sino se ha perdido, ¿no? O sea, las cimas iluminadas de las montañas lunares va a ser como un topos del paisaje lunar que viene desde Galileo, ¿no? Entonces es como estos imaginarios científicos que se van, algunos permanecen, otros sí se van cambiando de acuerdo a las teorías y bueno, pues eso creo que con eso sería todo lo que preparé para ustedes, que es lo que estoy preparando para mi capítulo. Bueno, muchas gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Bueno, yo tengo un montón de comentarios, pero quiero primero pedir a los demás, no sé si quieres ahí, algunos te aplauden en silencio, pero están aplaudiendo. ¿Querés dejar de compartir? Bueno, quédate compartiendo y como prefieras eso. Como te no, dejo y ahora ya apareció mi... Bien. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. ¿Quién se anota para preguntas, para comentarios? ¿Quién quiere romper el hielo? Piro, dale. Bueno, para empezar, no, es un tema fascinante y sabes que estuviste recorriendo todo, todo ese paisaje decimonónico. Ahora,
estaba pensando en eso, lo que decías de la construcción de un punto de vista que para el paisaje, bueno, hay una construcción digamos, con pies en la tierra, pero a ver, esa construcción de punto de vista como no experimentada, digamos, sin experiencia, me parece que existe desde existen los mapas, ¿no? Digamos, un mapa te da un punto de vista que vos misma nunca estuviste ahí en ese sentido. Entonces me parece que por ahí sería interesante ya retomar en algún sentido desde ahí, porque digamos, eso es digamos, muy antiguo. Y si lo retomas desde esos orígenes, ahí la pregunta me parece que va cambiando un poco respecto a, bueno, qué cambios se producen bajo ciertas condiciones, bueno, lo que tiene que ver con sí, el avance de la tecnología de la visión, el avance de las ideas científicas, digamos, los distintos imaginarios en el siglo XIX y las ideas sobre las teorías sobre la visión. Pero ahí ya, como me parece que tendrías un marco mucho más amplio donde como hacer pie. Y entonces las preguntas serían como más específicas a un entorno tecnológico, científico, más concreto en el siglo XIX, si es que lo que más te interesa. No sé, como comentario. Sí, gracias. Es una discusión interesante, la mirada cartográfica y la mirada paisajística. Y sí, la considero, pero siento yo que sucede algo muy distinto porque nosotros nunca vemos como paisaje, o sea, perdón, nunca vemos como mapa, no, eso es una mirada imposible, ¿no? Y el paisaje está tratando de generar una percepción situada, totalmente construida también, no estoy diciendo que sea real, pero sí, lo voy a integrar. O sea, en relación a esto que estás mencionando, ¿no? De cómo podemos, o sea, de cómo la mirada cartográfica también está imposibilitada en la experiencia. Eso es lo que estoy entendiendo. Gracias. Tomás, dale, venga. ¿Querés abrirme mi... Sí, ¿me oyen? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Mariana, por esta fascinante charla. Y hay muchísimas cosas que estoy pensando, pero una cosa que me gustaría saber, ¿qué piensas de esto? Es esta proyección de paisajes terrestres en la Luna. ¿Tú piensas que esto puede significar la imposibilidad de imaginar paisajes diferentes en la Luna, pero también la imposibilidad de imaginar que los procesos que conforman la superficie de la Luna sean diferentes? Porque esto que enseñaste de la erosión, para mí fue, no sé, como chocante, ¿no? Porque en la Luna no hay agua, no hay vientos, pero es imposible imaginar que la geología de la Luna sea diferente o esté sometida a procesos diferentes de los que conforman la superficie de la Tierra, ¿no? No sé, me gustaría escucharla. Pues es muy interesante tu pregunta, Tomás, porque parece ser que o sea, sí hay, por un lado sí, estamos hablando de estos paisajes
científicos, ¿no? Están limitados por un marco teórico. Entonces, ese marco teórico sí está acompañado por una serie de teorías de formación de mundos que tiene que ver con el conocimiento de lo que se sabe de la Tierra. En un momento, ¿no? O sea, evidentemente, no siempre ha sido así, ¿no? O sea, sí ha habido momentos en los que se piensa una superficie lunar muy distinta a la Tierra, ¿no? Con cualidades distintas. Yo creo que sí hay como propuestas de pensar un paisaje o un paisaje lunar sin pensarlo desde la Tierra. Sí, creo que sí existen, pero también siento que en algún momento, durante el siglo XIX sobre todo, hay un interés o hay un vínculo con la geología y con el conocimiento de las formaciones de la geomorfología, de cómo se está descubriendo que funcionan aquí estos procesos de formación y cómo eso lo proyectan. Pero es muy curioso eso que dices, ¿no? O sea, como en la forma, pero no en la causa, ¿no? Sí. Sí, gracias. No, a ti. ¿Quién más? Paula, también. Hola. Bueno, Mariana, me encantó la charla. Me pareció como que me quedé pensando un millón de cosas. O sea, yo la verdad es que te voy a preguntar sobre mis temas, que trabajo en los dispositivos ópticos, y justo mencionaste las linternas mágicas y los estereoscopios, pero como más o sea, antes de ir a eso, justo me consultaste por las referencias y como había pensado en algunas de placas de proyección astronómicas, pero no es la escena de paisaje que vos decías, así que o sea, hay como de superficies que están en la Filmoteca Española, pero no vi de escenas de paisaje. ¿Cómo de superficies? Nada más como vistas telescópicas. Como vistas desde arriba. Claro. Un poco como la que mencionaste de la vista estereoscópica. Que eso también te quería preguntar de qué año que se me pasó, de James Naismith, ese paisaje lunar que mencionaste, no sé de qué año es. El paisaje es de 1874. Ok, gracias. La vista estereoscópica es del 56. Ajá. Bárbaro, gracias. Sí. Pensaba en esto como de las fantasías científicas, que incluso ya, digo, venían de la primera referencia, ya como que me disparó a pensar estos seres voladores, que los mencionás que es algo de principios del siglo XIX, y justo, o sea, entre el 1795, más o menos por ahí, 1810, se ponen muy de moda el paracaidismo a partir de los globos aerostáticos, y están las obras hay una de las láminas de los caprichos de Goya, hay algunas pinturas creo que es en el Palacio de Aranjuez, o sea, es como que estaba en el imaginario un poco dando vueltas esas innovaciones científicas, técnicas que permitían elevarse, y a su vez eso mismo que permite elevarse, como permite proyectar un imaginario en otro espacio, como que me resonó un montón. Pero bueno, como que me quedé pensando también en esto, como de que vos mencionabas de que te querías centrar en las imágenes científicas, y digo, como que esa placa de linterna mágica, y, o sea, es un espacio educativo, pero era un espacio de divertimento también. Entonces hay como una frontera
que justamente, bueno, no me ocupo del 19, así que no puedo hablar de otros periodos, pero como me parece que es como tan difusa, como trazar esa línea de qué de todas estas experiencias de imágenes y de proyecciones, fantasías un poco científicas, se quedan como del lado científico y cuáles están del lado artístico. O sea, como que hay un montón de materiales también desde que circulan, quizás no, que quizás no circulan en ámbitos científicos, pero que son, que están hablando como de este mismo imaginario de la ciencia. Pienso, bueno, Mario, en el ámbito más literario, el trabajo de Soledad Kerilak, para mí como que fue muy referente de estas cosas, de la fantasía científica que se proyecta y como desborda un poco en ámbitos literarios. Era como más una reflexión, pero nada, me encantó. Bien. Piro, quiero volver a hablar, yo quiero hablar también. No, adelante vos entonces. No, hagamos. No, digo, pero justamente algo que tenía acá anotado y conecta con lo que está diciendo Paula. A ver, si se habla de imaginación y el espacio, Jules Verne, digamos, es ineludible y, digamos, es alguien que, bueno, con su libro sobre el viaje a la luna, digamos, que además estaba respaldado en cálculos científicos muy concretos respecto a si es posible, cómo hacerlo. Entonces la literatura está muy presente en ese sentido. Digo, vale la pena como que conectarlo con eso. No, claro. Sí, con Julio Verne y con las imágenes de Méliès. También, claro. Sí, yo que conozco la tesis de Mariana un poco más de cerca, porque estoy en su comité tutorial, sé que ella trabaja muy bien esas fronteras difusas, ¿no? Que efectivamente, no solo porque aparecen imágenes circulando en ámbitos no científicos que tienen mucha tecnicidad en términos, ¿no?, de composición de la imagen, como también porque en la composición de las imágenes científicas hay mucho, ¿no?, de imaginación, de inventiva, etcétera, por la época en la que estamos hablando, y todavía es así, ¿no? De hecho, en este grupo nos la pasamos comentando ese tipo de cuestiones. Bueno, Mariana, felicitarte, me encantó, obviamente que conozco tu trabajo, pero siempre estás agregando cosas. Te quería hacer algunas preguntas específicas que se me escaparon. Ese primer videíto que pasaste, ¿viste? ¿Me puedes contar un poco más? Porque me llamó la atención el cielo estrellado de ese videíto, porque es muy... parecen los grabados de Siderius Nuncius, ¿no? Parecen las estrellitas de Galileo. Sí, parecen... O sea, parecen las estrellitas del grabado en madera del agua fuerte, y la luna parece, la Tierra, perdón, parece como si fuese la luna del Siderius, la Tierra parece la luna del Siderius Nuncius, grabado en agua fuerte también, inclusive por los trazos que tiene. Ya es distinta la composición, la del paisaje, ¿no? Pero ¿eso qué es? No sé si se me escapó, no lo dijiste. No lo dije, es una ilustración de Richard A. Proctor, y es 1800 como 73, creo. Está publicada en un libro de la luna, sus movimientos y The Moon. Te puedo pasar el dato más específico. La verdad es que no me he metido mucho a investigar, o sea, no la conozco física, me encantaría verla en alguno de los libros, y tampoco la he podido investigar más sobre el productor. O sea, no sé bien quién, o sea, aparece en el libro de Richard
Proctor como su imagen. Claro. Porque ahí habría como un juego de espejos muy gracioso, porque, digamos, si es así, es obvio que Galileo formatea su imagen de la Luna a partir de sus imágenes de la Tierra, pero después hay un formateo de la Tierra a partir de las imágenes de Galileo de la Luna, ¿no? Eso, por un lado, habría que ver ahí. Sobre todo se ve en las estrellas es muy claro. Y el cielo lunar aparece como el cielo terrestre, digamos, ¿no? La idea que hay ahí, que bueno, está construido muy sobre ese tipo, bueno, hay que mirar, ¿no? Por dónde vienen las referencias de esa composición. Esa sí sería como la primera composición que yo he encontrado sobre un paisaje lunar científico, en el ámbito científico, ¿no? O sea, está en un atlas de ciencia, está en algo de no está en un atlas, son estos libros, es que es difícil, ¿no? De distinguir si es divulgación científica o si es propiamente como el libro de Nasmith. El libro de Nasmith es divulgación o no es divulgación. Cuando te está haciendo todo un análisis selenográfico, hay mapas, hay descripciones de las formas, ¿no? O sea, hay todo eso. Y hasta dónde eso es divulgación o no. Sí, inclusive es muy interesante del de Nasmith, esa cita que pusiste, que no la tenía, que él dice lo que nos revela el telescopio, ¿no? Que es muy el discurso galileano, ¿no? Lo que nos revela el telescopio, más allá de que después Galileo mete mano, cambia tamaños, compone, recorta, monta, etcétera. Él lo que dice es, estas imágenes es lo que nos revela el telescopio, ¿no? Y Nasmith hace lo mismo, o sea, esta cuestión de la autoridad del instrumento, ¿no? Que está puesta ahí inclusive en ese relato. Y después, otras cosas, me quedé pensando en esto que preguntaba Tomás, ¿no? Respecto de cuán parecido y cuán distinto es si se puede imaginar más allá de los procesos que uno conoce, que es una pregunta en verdad, porque inclusive si te lo imaginas distinto, lo estás pensando distinto de algo que conoces, ¿no? Entonces es como una pregunta que tiene, es un poco difícil, ¿no? Porque qué es lo que imaginamos más allá de lo que conocemos, ¿no? O cómo no tiene una referencia, por lo menos por lo negativo, con esto que conocemos. Y en ese sentido, cuando él cita, mostrando esta foto del modelo de yeso, el silencio parecido a la muerte, ¿no? Que está allí intacto, también es muy parecido a los relatos de los viajeros en sus ascensos a las montañas. Bueno, mencionaste Humboldt, la tradición romántica, y en general la tradición científica formateada por esa idea, ¿no? También de unidad con el silencio de la naturaleza, la contemplación, etc. Entonces, eso también me pareció muy interesante, como ver ahí como algo que se ponía como distinto, pero que a la vez es igual a muchas experiencias de ellos mismos en la Tierra, y más después con lo que mostraste de sus propias experiencias de viaje, ¿no? Y todas estas estereoscopías que ibas mostrando de sus propios viajes. Y eso te quería decir, como referencia, que estaría bueno mirar, un libro que no tiene nada que ver con la Luna, que es sobre Ramón y Cajal, de una tal Claudia Schaffer, pero que se llama Lentes, Cámaras y no sé qué, pero que también tiene que ver con cómo las experiencias de viaje de Ramón y Cajal, sus fotografías, etcétera, formatearon su práctica científica de producción de imágenes, ¿no? Entonces también para pensar en porque, o sea, ibas hablando de esto y me hacías acordar mucho al libro de Mujer sobre Ramón y Cajal. Bueno, yo me callo, después sigo en todo caso. No quiero pasar. No, pues bueno, no sé mucho qué decirte. Me encanta la referencia que me estás diciendo de Ramón y Cajal, porque justo eso sucede mucho con... Ese es más bien de Lucien Rudeau. Nasmith sí viajó, pero no conozco sus diarios de viaje, y el archivo de Lucien está casi todo digitalizado. Bueno, sus fotografías. Y hay un montón de... Sí, de sus registros, ¿no? Hasta de diarios y todo, y sí, como en esta producción del conocimiento, de cómo se está performateando su imaginario a través de lo que está viendo y de lo que está registrando,
y de cómo eso, porque pasa mucho tiempo. Las imágenes que les enseñé de la erosión son de 1912 y no, perdón, esas son las fotografías de 1912 y luego la propuesta del cráter, del borde del cráter lunar es de 1947. Pasa muchísimo tiempo, ¿no? Entre una imagen y otra. Entonces, evidentemente, pues él está como que llenándose de experiencias y de otras referencias, ¿no? Para generar esa propuesta del cráter. Bueno, yo ya no sé si Julieta sigue aquí, pero tengo que agradecerle públicamente, tal vez ya se me fue, pero ella me hizo esos videos tan bonitos. Julieta Graña, ya no está. Pero bueno, la animación. La animación, que está increíble, ¿no? Porque como que es un poco para jugar con esas formas para nuestra contemporaneidad, ¿no? De cómo nos podemos situar a través de un ejercicio virtual de animación de imágenes. Sí, como seguir utilizando la imaginación para eso, ¿no? Para darnos más herramientas cognitivas. Piro, iba a decir algo. ¿Perdón? No, Piro iba a decir algo y yo la había... No, a ver, hay mucho más para decir y para preguntar, pero una de las cosas que mientras tanto estoy pensando es, bueno, ¿qué papel juega en particular la luna en relación con con la Tierra? Porque, a ver, en lo que hace Nesmith y Carpenter, los dos autores del libro sobre la luna, están usando conocimientos de fenómenos como terrenales, como fenómenos físicos, para explicar las formaciones en la Luna. Entonces, en ese sentido, lo que se conoce de la Tierra es lo que se utiliza para explicar lo que estaría pasando ahí en la Luna. Pero no sé en qué momento, en cierto sentido, se da vuelta esa relación, porque me parece que hoy actualmente, digamos, hay bastante interés, bueno, en la Luna, pero también en otros, digamos, otros planetas, para explicar, en cierto sentido, la historia de la Tierra. Entonces, me parece que hay un doble movimiento ahí que, bueno, no necesariamente tiene que ser que en un momento dado solamente funcione en una dirección, pero qué sé yo, también me parece que sería interesante ver cuál es la razón por la cual la ciencia, por un lado, pero también lo que es el público general se interesa en esos paisajes. ¿Qué nos da? Porque no sé, hoy hay intereses muy concretos. Bueno, si quiere viajar al Marte, porque quién sabe qué pasa con la Tierra, en cierto sentido, pero parece una, digamos, algo casi ridículo, pero NASA no lo ve así. Para NASA es una cosa que se tiene que indagar, investigar, a ver si efectivamente están las posibilidades. Entonces, digo, para hablar sobre esos intereses que están detrás, porque cuáles son esas preguntas que impulsan la búsqueda, imprimen sus marcas sobre cómo se mira, qué es lo que busca, qué es lo que interesa, qué es lo que menos se interesa. Sí, yo creo que evidentemente ahora ya se sabe, ya está mucho más clara la idea de la historia en común que tienen la Luna y la Tierra en su formación. Eso ya es algo como mucho más actual dentro de las teorías
formación, y como pues, cada vez más se saben los, como los elementos de la Tierra similares a los de la Luna y los pocos elementos distintos de la Luna, como para diferenciarlas en su formación y en sus posibilidades. Pero yo no sé si, la verdad es que es una muy buena pregunta y como una muy buena, como proponer hasta dónde se sabe de la, o sea, hasta dónde se está pensando la historia de la Luna como... sí, como para espejear la historia de la Tierra, ¿no? Que es un poco, sería la inversa, ajá, o al revés. Entiendo que en el siglo XIX se conocían los procesos de formación terrestre y se estaban, evidentemente, a través de experimentos físicos, se estaban haciendo propuestas de formación o de la selenografía o la formación geológica selenográfica a partir de las fuerzas terrestres, lo cual es un poco delicado, ¿no? Porque no existen las mismas fuerzas no existen las mismas fuerzas en la Luna, pero bueno, sí hay como una línea de diálogo entre esas teorías, entre ese conocimiento. Pero sí, dime. Perdón, y las imágenes, algunas de las imágenes de Dan Smith y Carpenter van específicamente sobre eso, mostrando un globo, ¿cómo se llama? Un globo de vidrio resquebrajado de una manera que parece ser similar a algunas formaciones en la Luna. Entonces ahí está bastante claro que es ese traslado de las teorías respecto a la formación, digamos, a las causas de esas formaciones. Uh-huh. Sí, eso sí, digamos que gran parte de ese libro va en el sentido, así como, yo creo que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos de los estudios selenográficos tienen una propuesta de formación, de cómo se están formando los cráteres, ¿no? O sea, cuando eran las teorías volcánicas o cuando se están discutiendo las teorías de impacto. Y sí, el de Nasmith evidentemente sí están pensando desde... Es muy curioso porque utilizan unas estrategias visuales muy interesantes, ¿no? El uso de la mano, ¿no? O sea, la mano como esta superficie arrugada o la esfera craquelada y la discusión en torno a las posibilidades de esas formaciones en la superficie lunar, ¿no? Sí, pero no sé. O sea, ese sí lo tengo muy claro, pero no sé si todos los podemos pensar desde ese mismo interés. Habría que ver en cada caso cuáles son los motivos que están llevando a generar esos paisajes, ¿no? Que sí, me parece esa es una pregunta muy clave. Y ahora con todo lo que está sucediendo en la NASA es muy interesante ver los paisajes lunares que la NASA está utilizando en su página de internet y en su página, en todo su discurso de este proyecto de toda esta empresa nueva de Artemisa, ¿no? O sea, de cómo volver a la Luna para después ir a Marte. Son paisajes lunares de ficción, o sea, utilizan las fotografías como panorama, pero los sujetos que están ahí adentro están minando la Luna literal con una clara interés de extracción de los minerales y del agua, ¿no? O sea, toda esta idea que ya se tiene clarísima la minería lunar y eso se ve en los paisajes actuales que está utilizando la NASA para divulgar su proyecto, ¿no? Y para conseguir y para incluso el material didáctico para los profesores, o sea, todo el material que si tú quieres, un profesor de Estados Unidos que quiere explicarle a algún niño por qué es importante volver a ir a la Luna, ¿no? Está pensado desde ese mismo discurso, ¿no? Del extraccionismo. Entonces, eso es bueno, pues no sé, alguien ya dijo algo, pero bueno, eso, o sea, como que sí me interesa, me gusta como subrayar esa idea, ¿no? De cuáles son los motivos que llevan a generar estas imágenes específicas de paisaje, como tienen una estrategia
O sea, sí siguen una estrategia, ¿no? Hay que ver cuál es en cada caso. Sí, Y si gracias. puedo agregar una pequeña cosa, hablando de la imaginación en la luna, digamos, está el tema del lado oscuro de la luna. Digamos, algo bueno que hay en esa parte que no conocemos, a dónde vamos, y hubo hace no tanto una expedición china que sí, que quieren llegar al lado oscuro de la luna, digamos. Eso, bueno, aparte, digamos, a ver, ¿qué se espera que se va a encontrar de aquel lado de la luna? Digamos, no sé, me parece fascinante esa construcción. Sí, toda la construcción. Fíjate que las primeras imágenes del lado oscuro de la luna, muchas gracias por entrar a escuchar. Ya se fue. Las primeras imágenes de la sonda, esta fue de no me acuerdo qué luna, bueno, una sonda rusa, en mandar las imágenes del lado oscuro de la luna, es súper interesante porque al final son imágenes súper borrosas que tomó una sonda con rollo ahí, o sea, automático, todo un proceso automatizado. Se tomaron las fotografías, se revelaron y se mandaron a través de como fax, de línea de radio más bien. Sí, a través de línea, o sea, como que las escanean y las traducen y las transmiten en señales de radio a la Tierra, y son imágenes sin sentido, o sea, son manchas, como si fueran las primeras imágenes telescópicas, ¿no? O sea, esta descripción del mismo imaginario de lo que se veía al principio, de las primeras imágenes, no de imágenes, sino las primeras como experiencias telescópicas, es lo mismo que esta construcción del lado oscuro de la luna de 1960, ¿no? O sea, estamos hablando ya del pasado, o sea, siglo XX, ¿no? Y seguimos como con estos procesos de que no es claro, es indefinido, está borroso, ¿no? O sea, la mancha y todas esas cosas que están ahí, como lo que sucedió con la imagen del hoyo negro, ¿no? Claro, agujero. Un proceso. Bien. ¿Alguien más que haya quedado? ¿Querés seguir hablando, Piro? Todas queremos. Puedes hablar. No, Que alguien más me diga cosas también. También, Piro, me gustan mucho tus comentarios. No, y a ver, esto ya no es no es el tema de la luna, pero está el famosísimo caso de Percival Lowell respecto a Marte, bueno, donde se veían todos los canales, y a partir de eso se dedujo que hay digamos, casi una agricultura, qué sé yo. Entonces es donde se puso en marcha todo un aparato de imaginación a partir de observaciones que, bueno, hoy creo que se puede explicar de dónde venían esas ilusiones, pero a partir de esas ilusiones se armó todo un mundo literalmente allá. Ya no sé qué. ¿Alguien más? Diga, Giovanna, nomás activa el micrófono. Buenas. Bueno, primero felicitarte, que me encantó. Estaba pensando, estoy tratando de recordar nombres de unos libros que te pueden llegar a interesar. Vos no estás acá en Buenos Aires, ¿no? No. ¿Ahora? No. Ah, bueno. Igual creo que te tengo, ¿no? En Instagram o en Facebook, Sí, ¿no? De última te mando algunas fotos de la biblioteca para ver si quizás te aportan a tu proyecto, a tu trabajo. ¿Sí? Gracias. Bueno, no, que me encanta, o sea, esto del cambio de visión, ¿no? De ver la luna desde otro punto de vista y todo lo que es la luna a mano, digamos, ¿no? Que a mano, o sea, todo lo que es prefotográfico, que más allá de que decís, bueno, está tomada a través de un telescopio, es lo que el ojo interpreta de lo que está viendo, entonces siempre de alguna forma es imaginario, ¿no? Y
y todas las teorías de si que la luna que era de hielo, todo ese tipo de conjeturas en torno a la luna y de su composición y todo, así que sí, me encanta. Hay unos libros muy delirantes en la biblioteca, supuestamente científicos. Hablo de la biblioteca de la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Perfecto. Ahí en donde estás, ok. La voy a Yo estoy ahí. Sí, también estoy medio a cargo de la biblioteca. El que quiera ir es libre, es gratuita. Bueno, y hay muchos libros científicos y medios raros también de, no sé, cómo sobrevivir en la luna. El otro día encontré uno donde, bueno, tenés cerca de 1969, pero previo, unos años antes, entonces tenés equipo, o sea, tenés todo un imaginario claro, de cosas. ¿Tú viste la exposición que se hizo allá en la Universidad de San Martín por el Coloquio de los Cielos? Que yo creo que se expusieron algunas cosas, pero eran sobre todo como que cómics y revistas. Pero sí, qué pena, no. ¿No? Yo estaba segura ¿Hace poco? No, hace 3 años. Cuando fui a verte. Claro. No recuerdo, yo por lo menos no fui o no me enteré. No, estaba buenísima. Pero bueno, igual voy a ir en algún momento, lo anotaré. Bueno, yo te paso lo que se me ocurre y cualquier cosa me decís, hay todo un catálogo online, así que si necesitas algo, te saco fotos o eso. Ay, muchas gracias, sí. Buenísimo. Bueno, frente a las perspectivas de quedarnos charlando 5 horas más con Mariana, Irosca, Giovanna y yo por lo menos, y Paula también seguro la atrapamos acá y no dejamos más, pero pobre, ya está, te vamos a liberar, Mariana. Pues muchas gracias por todos sus comentarios y por escucharme y por invitarme a te volvemos a agradecer, lo hago en nombre del grupo, sé que las demás también, estuvo súper interesante, las que no pudieron venir seguro que lo van a disfrutar después cuando vean la grabación, así que nada, gracias por toda esta posibilidad, y bueno, esperamos verlas a los demás en los próximos encuentros que seguiremos haciendo una vez por mes, por lo menos hasta diciembre, y después, bueno. Queremos leer la tesis también de Mariana. ¿Cómo, Pau? Cuando estemos. Queremos leer la tesis también de Mariana cuando publique esto, que es hermoso. Yo la voy leyendo mientras la Bueno, hay una pregunta respecto a dónde se va a subir la charla. La vamos a subir a la página vamos a subir varias, porque venimos como atrasadas con la subida de los episodios. Pero, Paula, ¿tenés algún dato más preciso? Dale. Me parece a confirmar, pero existe la posibilidad de que lo subamos vía el canal de YouTube del Instituto de Geografía. Eso a chequear. Bueno, pero cuando lo hagamos, digamos, sea cual sea el formato en que lo subamos finalmente, vamos a anunciarlo en la página, ¿sí? En la página de Facebook y en nuestra página, el de CIT. Así que bueno, esténse atentos que ya subiremos todos los episodios pasados, que hay un montón, el anterior era también sobre la luna, y bueno, todos los anteriores y los que se vienen, ¿sí? Con cosas de lo más diversas hasta que terminemos el año. Entre otras cosas hay uno sobre arte e inteligencia artificial, hay un montón de episodios todavía por delante, así que bueno, ya les iremos contando, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, si les parece, voy a cerrar la grabación, pausarla.